El teléfono vibró en la mesa del café. Y Ana lo cogió sin pensar. Solo para ver un mensaje que la dejó helada: soy yo. La que te hizo la vida imposible en el instituto. Necesito verte. El corazón de Ana se aceleró como si estuviera a punto de romperse. Y en ese instante, toda su vida adulta se desmoronó, revelando que el amor que había encontrado era una trampa del pasado. Pero lo peor no era el mensaje, era que provenía del número de María, la mujer con la que llevaba 6 meses saliendo en secreto. Ana se quedó paralizada en la cafetería de Madrid. El bullicio de la Gran Vía filtrándose a través de las ventanas como un ruido lejano. ¿Cómo era posible? María, la misma que en el Instituto de Sevilla la había acosado sin piedad, llamándola a rarita y esparciendo rumores sobre su orientación sexual. Aquellos años habían sido un infierno para Ana. Una adolescente confusa que luchaba por entender sus sentimientos hacia las chicas. Cada día en el patio, María lideraba el grupo que se burlaba de ella. La aislaba. La hacía llorar en los baños. Y ahora, ¿esta era la misma persona que la besaba con ternura en las noches de fin de semana? No podía ser una coincidencia. Ana repasó mentalmente los últimos meses. Se habían conocido en una fiesta de amigos comunes en Madrid, donde Ana trabajaba como diseñadora gráfica y María como abogada en un bufete prestigioso. María había aparecido con una sonrisa encantadora, hablando de arte y viajes. Y Ana se había sentido atraída inmediatamente por su confianza y su inteligencia. Habían empezado a salir, manteniendo todo en secreto porque Ana no estaba lista para contárselo a su familia conservadora. Pero ahora, este mensaje lo cambiaba todo. ¿María lo sabía desde el principio? ¿Era todo un juego cruel? Ana decidió confrontarla esa misma noche. Caminó por las calles empedradas del barrio de Malasaña. El aire fresco de la primavera madrileña no aliviaba el nudo en su estómago. Llegó al apartamento de María. Un loft moderno con vistas a la ciudad. Y tocó el timbre con manos temblorosas. Cuando María abrió la puerta, su expresión de sorpresa confirmó las sospechas de Ana. ¿Qué pasa? ¿Amor? ¿Por qué esa cara?, preguntó María, intentando abrazarla. Ana se apartó. El mensaje. ¿Por qué me envías eso? ¿Sabías quién era yo todo este tiempo? María palideció. Ana. Déjame explicarte. Sí. Te reconocí desde el primer momento en esa fiesta. Pero no era para herirte. Quería redimirme. Quería. No sé. Compensar lo que hice. La explicación sonaba hueca. Ana entró en el apartamento, cerrando la puerta tras de sí. ¿Compensar? ¿Besándome? ¿Haciéndome creer que me querías? Eso no es compensación. María. Eso es manipulación. Se sentaron en el sofá. El silencio pesado entre ellas. María comenzó a hablar. Su voz temblorosa por primera vez. Contó cómo en el instituto. Ella misma estaba luchando con su propia identidad. Era una niña asustada. Ana. Mis padres son ultraconservadores. De esos que van a misa todos los domingos y doñan a organizaciones anti-LGBT. Me gustaba una chica. Tú. Y no sabía cómo lidiar con eso. Así que te ataqué para alejarme de mis propios sentimientos. Ana sintió una punzada de empatía. Pero el dolor era más fuerte. ¿Y pensaste que acercarte ahora? Sin decir nada.
Era la solución. Me has mentido durante meses. Cada beso. Cada noche juntas. Era una mentira. María negó con la cabeza. No era una mentira. Me enamoré de ti de verdad. Pero tenía miedo de que si te lo contaba, me rechazaras. Y ahora. Mira lo que pasa. La conversación se extendió hasta la madrugada. Ana alternaba entre la rabia y la confusión. Parte de ella quería creer en María. En esa conexión que habían construido. Pero el pasado era una herida abierta. Recordaba las noches en vela durante la adolescencia. El miedo a ser descubierta. El aislamiento que la llevó a mudarse a Madrid para empezar de cero. ¿Podía perdonar a la causante de tanto sufrimiento? Al día siguiente, Ana no fue a trabajar. Se quedó en su pequeño piso en Chueca, el barrio gay de Madrid, mirando por la ventana como la vida continuaba. Su teléfono sonaba con mensajes de María, pidiendo una oportunidad para hablar. Pero Ana necesitaba espacio. Pensó en su familia en Sevilla, su madre, devota católica, que siempre le preguntaba por un novio, su padre. Un hombre tradicional que valoraba la normalidad por encima de todo. Si supieran de María, ¿qué dirían? ¿La rechazarían como a una paria? Decidió llamar a su mejor amiga, Laura, la única que sabía de su orientación. Es una locura. Laura. La mujer que me gusta es la misma que me destruyó en el instituto. Laura. Desde Barcelona. Escuchó pacientemente. Ana. El amor no es sencillo. Especialmente para nosotras. Pero, ¿crees que ella ha cambiado? ¿O es solo una forma de control? Esa pregunta resonó en Ana. ¿Había cambiado María? En los meses juntas. María había sido atenta. Supportive. Compartiendo sueños de un futuro donde pudieran ser abiertas. Pero el secreto del pasado lo envenenaba todo. Esa tarde, Ana recibió una llamada inesperada de su madre. Hija. ¿Estás bien? Tu voz sonaba rara la última vez que hablamos. Ana mintió, diciendo que era el trabajo. Pero el peso de la doble vida la ahogaba. ¿Cuánto tiempo más podría ocultar quién era? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían. Recordaba las noticias de ataques homófobos en las fiestas del orgullo. Las miradas de desaprobación en la calle. María apareció en su puerta esa noche, con flores y una expresión de arrepentimiento. Por favor. Ana. Déjame entrar. Necesito que me escuches. Contra su mejor juicio. Ana la dejó pasar. María se arrodilló. Literalmente. Y contó todo, como después del instituto. Había ido a la universidad en Barcelona, donde exploró su sexualidad en secreto. Había tenido relaciones fugaces. Pero nada como lo que sentía por Ana. Tú eres la razón por la que me enfrenté a mí misma. Te acosé porque te deseaba. Y eso me aterrorizaba. Ana sintió lágrimas en sus ojos. Pero me hiciste daño. María. Mucho daño. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? María asintió. Lo sé. Y pagaré por ello. Pero dame una oportunidad. Vamos paso a paso.
Esa noche durmieron juntas por primera vez desde la revelación. Pero no fue romántico. Fue tenso. Lleno de preguntas sin respuesta. Ana se despertó al amanecer. Mirando el techo. Preguntándose si el amor podía nacer de las cenizas del odio. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana y María intentaron reconstruir. Yendo a terapia de pareja en un centro LGBT de Madrid. La terapeuta. Una mujer experimentada llamada Elena. Les ayudó a desentrañar los nudos. El acoso fue un mecanismo de defensa. Pero no excusa el dolor. Ana. Tú decides si perdonas. María. Tú debes demostrar cambio real. Ana empezó a ver grietas en la armadura de María. Descubrió que María aún no había salido del armario con su familia. A diferencia de Ana, que planeaba hacerlo pronto. Si me quieres, tienes que ser honesta contigo misma, le dijo Ana. María prometió intentarlo. Pero el miedo la paralizaba. Su padre era un empresario influyente en Sevilla. Con conexiones en la iglesia. Salir del armario podía costarle su herencia. Su trabajo. ¿Vale la pena el riesgo?, se preguntaba María en silencio. Mientras tanto, Ana enfrentaba sus propios demonios. En el trabajo, un colega homófobo hacía chistes sobre marimachos, recordándole los prejuicios cotidianos. Se sentía sola. A pesar de María. Decidió unirse a un grupo de apoyo para mujeres lesbianas, donde conoció a otras con historias similares. Una noche, en una reunión del grupo, Ana compartió su historia. Estoy enamorada de mi acosadora del pasado. ¿Es posible el perdón? Las respuestas variaron, algunas decían que no. Que el trauma era permanente, otras. Que el amor podía sanar. Ana salió confundida, pero determinada a luchar. El clímax de esta fase llegó cuando María recibió una invitación a una boda familiar en Sevilla. Ven conmigo, le dijo a Ana. Como amiga. Por ahora. Pero es un paso. Ana aceptó. Nerviosa. El viaje en tren fue silencioso. Cada una perdida en pensamientos. Al llegar a la casa familiar de María, el aire se cargó de tensión. Los padres de María eran amables, pero conservadores. Durante la cena, el padre hizo un comentario sobre la decadencia moral de la sociedad moderna, refiriéndose al orgullo gay. Ana se mordió la lengua. Pero María no. Papá. No todo es decadencia. Hay amor en todas las formas. El padre frunció el ceño. María. No empieces con tus ideas liberales. Esa noche. En la habitación de huéspedes. Ana y María discutieron. Tienes que decirle la verdad algún día, insistió Ana. María suspiró. Lo haré. Pero no ahora. No quiero arruinar la boda. Ana sintió una grieta en su confianza. ¿Era María realmente comprometida? ¿O solo jugaba a ser valiente? La boda fue un evento lujoso en una finca andaluza, con flamenco y vino fluyendo libremente. Ana se sintió fuera de lugar entre la élite sevillana. Pero María la presentó como una amiga especial de Madrid. Las miradas curiosas no pasaron desapercibidas. Durante el banquete, una prima de María, Isabel,
Se acercó a Ana con una sonrisa maliciosa. ¿Así que tú eres la amiga de María? He oído rumores sobre ella en el instituto. Siempre fue un poco diferente. Ana se tensó. ¿Qué quieres decir? Isabel rió. Nada. Nada. Solo que me alegra verla feliz. Pero las palabras sembraron dudas. ¿Cuánta gente sabía del pasado de María? ¿Y del suyo? Esa noche. De vuelta en el hotel. Ana confrontó a María. ¿Tu prima sabe algo? ¿Le contaste? María negó. No. Pero en Sevilla todo se sabe. Fui imprudente en el pasado. La discusión escaló. Ana acusó a María de no ser sincera. De usar su relación como escudo. Me trajiste aquí para probarte a ti misma. No por nosotras. María lloró. No es verdad. Te quiero. Ana. Pero tengo miedo. El miedo era el enemigo común. Ana lo entendía, ella misma lo había sentido durante años. Pero el amor requería coraje. Y María parecía vacilar. De regreso en Madrid. Las cosas empeoraron. Ana recibió una promoción en el trabajo. Lo que significaba más visibilidad. Decidió que era hora de salir del armario con su familia. Llamó a su madre y le contó todo, su orientación. Su relación con María. La reacción fue devastadora. Hija. ¿Estás segura? Eso no es natural. Ven a casa. Hablaremos con el padre José. Ana colgó. Herida. Su padre ni siquiera quiso hablar. El rechazo familiar la sumió en una depresión. María la apoyó. Pero su propia cobardía la hacía hipócrita a los ojos de Ana. ¿Por qué yo sí y tú no?, preguntó Ana una noche. En medio de una pelea. María admitió que mi familia me destruiría. Perdería todo. Incluyéndome a mí, replicó Ana. El silencio de María fue respuesta suficiente. Ana se fue esa noche. Durmiendo en casa de Laura, que había venido de visita. Laura la consoló. El amor no debe costar tu dignidad. Ana. Si ella no puede elegirte abiertamente. ¿Qué futuro hay? Ana reflexionó. Recordaba los momentos felices, paseos por el retiro. Cenas románticas. Risas compartidas. Pero el pasado y el presente colisionaban. Días después. María la buscó en el trabajo. He decidido contárselo a mis padres. Por ti. Ana dudó. ¿Estás segura? María asintió. Sí. Vamos juntas a Sevilla este fin de semana. El viaje fue tenso. En la casa familiar. María reunió a sus padres en el salón. Mamá. Papá. Soy lesbiana. Y Ana es mi novia. El padre se levantó furioso. Esto es una vergüenza. ¿Cómo puedes hacernos esto? La madre lloró. Hija. Es una fase. Ve a terapia. María se mantuvo firme. No es una fase. Es quien soy. El padre la echó. Si eliges esto. No vuelvas. María y Ana se fueron. Destrozadas. En el hotel. María colapsó.
He perdido a mi familia por ti. Ana la abrazó. Lo siento. Pero era necesario. Pero el sacrificio pesaba. María empezó a distanciarse, culpando sutilmente a Ana por presionarla. Si no hubieras insistido. Ana se sintió culpable. ¿Había forzado demasiado? El grupo de apoyo le dijo que no. Que la honestidad era esencial. Pero el daño estaba hecho. Semanas después, María recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Necesito espacio, dijo. Para procesar todo. Ana sintió el mundo derrumbarse. ¿Me estás dejando? No. Solo un tiempo. Pero Ana sabía que era el principio del fin. El rechazo familiar había cambiado a María, haciendo resurgir viejos miedos. En soledad, Ana se sumió en el trabajo. Pero el vacío crecía. Encontró consuelo en el activismo, uniéndose a manifestaciones por derechos LGBT en Madrid. Allí conoció a Sofía, una activista apasionada que la hizo cuestionar su relación con María. Sofía era abierta, sin miedos. El amor debe liberarte. No encadenarte, le dijo. Ana sintió una atracción. Pero la rechazó. Aún amaba a María. María llamó desde Barcelona. Echo de menos. Pero mis padres me han cortado económicamente. Estoy luchando. Ana ofreció ayuda. Pero María rechazó. Necesito hacerlo sola. La distancia creció. Ana descubrió por redes que María salía con amigos, pareciendo feliz. Celos la invadieron. Una noche, Ana confrontó a María por vídeo. ¿Hay alguien más? María negó. Pero su voz titubeó. Solo amigos. Ana no creyó. Investigó, encontrando fotos de María con una mujer en un bar. El corazón se le rompió. Llamó a María furiosa. Me has traicionado. María admitió, fue un beso. Estaba sola. Confundida. Ana colgó. Devastada. La traición era el golpe final. Recordaba el acoso del pasado, ahora. Esto era peor. Decidió cortar todo contacto. Bloqueó a María, enfocándose en sanar. Con Sofía empezó una amistad que floreció en algo más. Pero Ana procedió con cautela. Meses pasaron. Ana salió del armario públicamente en una conferencia de diseño, recibiendo apoyo mixto. Su familia empezó a suavizarse, su madre llamó, pidiendo perdón. Te quiero, hija. Solo necesito tiempo. Ana sintió esperanza. Pero María reapareció, enviando una carta, lo siento por todo. Fui cobarde. Te amo. Pero entiendo si no puedes perdonar. Ana leyó la carta con lágrimas. ¿Podía perdonar de nuevo? La carta de María llegó en un sobre simple, sin remitente. Pero Ana reconoció la letra inmediatamente. La abrió en su balcón, con la vista de las luces de Madrid parpadeando como estrellas caídas. Las palabras de María eran un torrente de arrepentimiento, admitía su cobardía. El beso en Barcelona como un error impulsivo. Y como el rechazo familiar la había empujado a autodestruirse. Perdí lo más importante, a ti. Si hay una oportunidad,
Lucharía por nosotras. Ana dobló la carta. El corazón dividido. Parte de ella anhelaba volver. Recordar los buenos momentos. Pero la traición quemaba. ¿Cuántas veces podía perdonar? Llamó a Sofía, que se había convertido en una confidente cercana. María quiere volver. ¿Qué hago? Sofía, con su franqueza habitual, respondió: piensa en ti. Ana, ¿te hace feliz o te duele? Ana reflexionó. Con Sofía. Las cosas eran fáciles, salidas abiertas. Sin secretos. Pero el lazo con María era profundo. Forjado en el fuego del pasado. Decidió reunirse con María en un café neutral. María llegó puntual. Más delgada. Con ojeras. Gracias por venir. Ana fue directa. Me heriste. 2 veces, en el instituto y ahora. María asintió. Lo sé. He ido a terapia sola. Estoy trabajando en mí misma. Mis padres aún no hablan conmigo. Pero he encontrado un nuevo trabajo en Madrid. Quiero intentarlo de nuevo. Honestamente. Ana sintió tentación. Pero recordó las noches de insomnio. La duda constante. Necesito tiempo. María aceptó. Lo que sea. Te esperaré. Pero el tiempo trajo complicaciones. En el trabajo. Ana fue asignada a un proyecto con un cliente conservador que rechazó su diseño por demasiado progresista. El jefe la apoyó. Pero el incidente recordó los prejuicios latentes en la sociedad española. A pesar de las leyes avanzadas. En casa. Su madre llamó más a menudo. Intentando reconciliarse. Hija. He leído sobre el tema. Quiero entender. Ana apreció el esfuerzo. Pero el daño persistía. Invitó a su madre a Madrid. Para una visita. La madre llegó. Nerviosa. Pasearon por el Parque del Retiro. Donde Ana le contó sobre María. Es complicada. Mamá. La madre suspiró. El amor siempre lo es. Pero sé feliz. Sea como sea. Ese apoyo inesperado dio fuerzas a Ana. Decidió darle una oportunidad a María. Pero con condiciones: honestidad total. Terapia conjunta. Y salida del armario completa. María aceptó. Volvieron a salir. Lentamente. Las primeras citas fueron incómodas. Llenas de conversaciones profundas sobre el pasado. María compartió detalles de su acoso, como sus amigos la presionaban. Como internamente se odiaba por desear a Ana. Era proyección, explicó. Te ataqué para no atacarme a mí. Ana entendió. Pero no olvidó. El perdón no borra el dolor. La relación progresó. Pero las sombras acechaban. En una fiesta. Un viejo amigo del instituto reconoció a Ana y mencionó el acoso. María lo enfrentó: eso fue un error mío. No lo tolero más. Ana se sintió orgullosa. Quizás María había cambiado. Pero entonces. El golpe: Isabel. La prima. Contactó a Ana por redes. Cuidado con María. En Barcelona. No fue solo un beso. Hubo más. Ana confrontó a María. ¿Me mentiste?
María juró que no. Isabel miente. Siempre me ha envidiado. Ana investigó. Hablando con amigos comunes. Descubrió que Isabel tenía razón, María había tenido una aventura breve. La rabia explotó. Otra traición. ¿Por qué? María lloró. Estaba rota. Perdí a mi familia. A ti. Fue un error. Ana se fue. Esta vez para siempre. No puedo más. El precio es demasiado alto. En soledad. Ana se enfocó en sí misma. Con Sofía. La amistad se volvió romántica. Sofía era estable. Abierta. Sin dramas del pasado. Contigo. Soy libre, le dijo Ana. Pero el fantasma de María persistía. En una manifestación del orgullo. Ana vio a María desde lejos. Sola. Con una bandera arcoíris. Sus miradas se cruzaron. Pero Ana siguió adelante. Meses después. Ana y Sofía planeaban mudarse juntas. La familia de Ana las aceptó gradualmente. El padre incluso llamó. Pidiendo disculpas. Ana sintió paz. Pero una noche. Recibió un mensaje de María, estoy feliz por ti. Lo siento por todo. Ana respondió, yo también. Adiós. El cierre fue agridulce. Ana se preguntó si el amor verdadero requería tanto sacrificio. Con Sofía. La vida de Ana tomó un ritmo nuevo. Más calmado. Vivían en un apartamento soleado en Lavapiés. Un barrio multicultural de Madrid. Donde la diversidad era norma. Sofía trabajaba en una ONG por derechos LGBT. Y sus días estaban llenos de activismo y pasión compartida. Ana. Por fin. Sentía que podía ser ella misma sin miedo. Pero los ecos del pasado no desaparecían del todo. En sueños. Revivía el acoso. Las traiciones. La terapia ayudaba. Pero las cicatrices eran profundas. El trauma no se borra, le dijo Elena. La terapeuta. Se integra. Ana integraba. Escribió un blog anónimo sobre su experiencia. Ayudando a otras mujeres lesbianas en situaciones similares. Recibió mensajes de gratitud. Lo que le dio propósito. Un día. Su madre vino de visita con el padre. Fue tenso al principio. Pero hablaron abiertamente. El padre admitió, tenía miedo por ti. Hija. La sociedad es cruel. Ana respondió, pero el rechazo familiar duele más. Se reconciliaron. Prometiendo apoyo. Ana presentó a Sofía como su pareja. Y aunque incómodo, fue un paso adelante. María. Meanwhile. Había desaparecido de su vida. Ana oyó por amigos que había vuelto a Sevilla. Reconciliándose parcialmente con su familia a cambio de discreción. Vive en el armario, dijeron. Ana sintió lástima. María había elegido seguridad sobre autenticidad. Pagando con su felicidad. En una conferencia LGBT en Barcelona. Ana habló sobre su viaje, del acoso al amor. Las traiciones y la sanación. El público aplaudió. Pero una pregunta la sacudió, ¿perdonarías a tu acosadora si volviera? Ana pausó. Perdoné. Pero no olvidé.
El amor no justifica el daño. Después. En el hotel. Sofía la abrazó. Eres fuerte, Ana. Pero la fuerza venía con costo. Ana se preguntaba si había perdido algo al dejar a María. ¿Era Sofía el amor verdadero? ¿O un refugio? La duda creció cuando recibió una invitación a una boda, la de Isabel, la prima de María. Curiosa. Aceptó. En la boda. Vio a María. Elegante pero sola. Se acercaron. Hola. Ana. ¿Te ves feliz? Lo soy. ¿Y tú? María sonrió tristemente. Sobrevivo. Mi familia me acepta. Pero con condiciones. Ana sintió compasión. Mereces más. María asintió. Lo sé. Pero elegí esto. La conversación fue breve. Pero reabrió heridas. De vuelta en Madrid. Ana discutió con Sofía. Siento que no cerré del todo. Sofía entendió. Habla con ella si necesitas. Ana llamó a María. Necesito cierre. Se reunieron en un parque. María confesó, nunca dejé de amarte. Pero fui tóxica. Ana admitió, yo también te amé. Pero el daño fue demasiado. Se despidieron como amigas. Con un abrazo. Ana sintió liberación. Con Sofía. La relación deepened. Planeaban un viaje a Grecia, simbolizando un nuevo comienzo. Pero la sociedad recordaba desafíos. Un ataque homófobo en las noticias la sacudió. Aún hay odio, dijo Sofía. Ana asintió. Por eso luchamos. Su compromiso con el activismo creció. Ana organizó talleres sobre acoso escolar en comunidades LGBT. Un día. Recibió una carta de una adolescente, tu historia me ayudó a salir del armario. Ana lloró de alegría. El dolor había servido para algo. Los años pasaron. Y Ana miró atrás con una mezcla de nostalgia y alivio. A los 30. Casada con Sofía. Vivían una vida plena en Madrid. Tenían una red de amigos. Apoyo familiar. Y carreras exitosas. Pero el camino había sido arduo. Marcado por decisiones que costaron caro. Recordaba el precio, la pérdida de inocencia en el instituto. El rechazo inicial de su familia. Las traiciones de María. Cada elección había sido un dilema moral, perdonar o protegerse. Amar o sobrevivir. María. Por su parte. Había encontrado paz en Sevilla. Se casó con una mujer discreta. Viviendo una vida semioculta. Ana la vio en redes. Pareciendo contenta. Pero sabía el sacrificio. En una reunión familiar. Ana reflexionó con su madre. Mamá. ¿Crees que el amor justifica el dolor? La madre sonrió. A veces sí. A veces no. Depende de lo que ganes. Ana pensó en eso. Ganó libertad. Autenticidad. Amor sano. Pero perdió partes de sí en el proceso. En el orgullo de Madrid. Ana marchó con Sofía. Banderas ondeando. Vio a jóvenes parejas. Libres de muchos prejuicios que ella enfrentó. Hemos avanzado, dijo. Pero sabía que la lucha continuaba,
leyes antidiscriminación. Educación inclusiva. Al final de su jornada, Ana se sentó a escribir su memoir, titulado De las sombras al amor. Contaba todo: el acoso, el romance tóxico, la sanación. Publicarlo fue catártico. Recibió críticas, algunos decían que perdonó demasiado pronto, otros que fue dura con María. Ana sonrió ante las reseñas. La vida no era blanco y negro. ¿Es correcto perdonar a quien te ha herido profundamente si el amor promete redención? ¿O el autorrespeto exige cortar lazos definitivos?